Todos creen que McDonald's gana dinero vendiendo hamburguesas. Millones de personas entrando cada día. Papas fritas, Coca-Cola, combos gigantes, filas eternas. Y sí, venden muchísimo. Pero ahí está el problema. Porque si McDonald's fuera solamente un restaurante, probablemente no sería una de las empresas más poderosas del planeta. De hecho, hay algo mucho más importante detrás de cada hamburguesa. Algo que casi nadie nota. McDonald's no construyó un imperio mundial gracias a la comida. Lo construyó gracias a otra cosa. Algo mucho más estable, más inteligente y muchísimo más rentable. Para entenderlo, hay que hacerse una pregunta. ¿Cómo puede un restaurante ganar miles de millones incluso cuando algunos locales venden poco? ¿Cómo puede sobrevivir décadas enteras, crisis económicas, inflación, guerras, pandemias y cambios de hábitos? Y sobre todo, ¿por qué tantas personas llaman a McDonald's una empresa inmobiliaria disfrazada de restaurante? Porque esa frase no es una exageración, es literalmente el centro de todo su modelo de negocio. Cuando vemos un McDonald's, pensamos en comida rápida, pero la empresa piensa diferente. Ellos no ven hamburguesas, ven ubicaciones, esquinas, terrenos, calles transitadas, autopistas, centros urbanos, zonas donde miles de personas pasan todos los días. Porque el verdadero oro no está en la cocina, está debajo del edificio, la tierra. Y lo más curioso es que esto no empezó así. Los hermanos Richard McDonald y Maurice McDonald solo querían hacer hamburguesas rápidas. Su restaurante funcionaba bien, muy bien, tanto que llamó la atención de un hombre llamado Ray Kroc, un vendedor que, en ese momento, ni siquiera era millonario. Pero Ray Kroc vio algo que los demás no. No vio un restaurante exitoso, vio una máquina capaz de multiplicarse por todo Estados Unidos. Y aquí es donde aparece la idea que cambió todo. Ray Kroc entendió algo fundamental. Vender hamburguesas deja ganancias, pero controlar el lugar donde se venden deja muchísimo más. Porque un restaurante puede fracasar, pero una buena ubicación casi siempre aumenta de valor. Y esa idea convirtió a McDonald's en algo mucho más grande que una cadena de comida rápida. Lo convirtió en un imperio inmobiliario. La pregunta es, ¿cómo funciona exactamente este sistema? ¿Cómo gana dinero McDonald's incluso cuando no cocina una sola hamburguesa? Y más importante todavía, ¿por qué este modelo hizo a la empresa absurdamente rica? Para entender cómo McDonald's realmente gana dinero, hay que dejar de pensar como cliente y empezar a pensar como la empresa. Porque mientras la mayoría ve un combo de hamburguesa, papas y gaseosa, McDonald's ve contratos, alquileres, propiedades y flujo constante de dinero. El modelo funciona así. Cuando una nueva franquicia de McDonald's quiere abrir, muchas veces el terreno y el edificio no pertenecen al dueño del restaurante. Pertenecen a McDonald's. La empresa compra el terreno o firma contratos larguísimos para controlarlo. Después construye el local y recién ahí aparece el franquiciado, es decir, la persona que administra el restaurante. Y aquí está la parte más importante. El franquiciado no solo paga por usar la marca McDonald's, también paga alquiler, todos los meses, a la propia empresa. Eso significa que McDonald's gana dinero aunque ellos no estén cocinando, aunque no estén atendiendo clientes, aunque no estén haciendo hamburguesas, porque el dinero sigue entrando gracias al terreno y al alquiler. Y este sistema tiene una ventaja gigantesca. Los restaurantes son negocios difíciles. Los costos cambian todo el tiempo. La carne sube, el aceite sube, los salarios cambian, la competencia aumenta, pero los bienes raíces funcionan diferente. Una buena ubicación en una ciudad importante puede aumentar muchísimo de valor con los años. Entonces, McDonald's no solo gana dinero con el alquiler, también acumula propiedades extremadamente valiosas alrededor del mundo. Ahora imagina esto multiplicado miles de veces. Miles de restaurantes, miles de terrenos, miles de pagos mensuales entrando constantemente. Eso convierte a McDonald's en algo mucho más estable que un restaurante común, porque en cierto modo, cada franquicia trabaja para ellos. Y hay otro detalle brillante. McDonald's suele elegir ubicaciones estratégicas antes que nadie. Esquinas con muchísimo tráfico, zonas comerciales, lugares cerca de autopistas, centros urbanos.
áreas donde saben que el valor del terreno probablemente crecerá en el futuro. No eligen lugares solamente para vender hamburguesas. Eligen lugares que valen millones. Un restaurante normal gana dinero si vende comida. McDonald's puede ganar dinero incluso antes de venderla, porque controla el activo más importante, la ubicación. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Pero esto todavía no explica algo importante. ¿Cómo logró expandirse tan rápido por todo el planeta? Porque comprar terrenos y construir locales cuesta muchísimo dinero. Entonces, ¿cómo pasó de un restaurante pequeño a miles de locales alrededor del mundo? La respuesta está en el sistema de franquicias. Y ahí es donde el modelo se vuelve todavía más inteligente. El sistema inmobiliario era brillante, pero había un problema. Expandirse cuesta muchísimo dinero. Comprar terrenos, construir edificios, contratar empleados, administrar locales. Hacer eso miles de veces sería casi imposible para una empresa normal. Y ahí aparece la segunda pieza del imperio de McDonald's. Las franquicias. Una franquicia, básicamente, funciona así. Alguien paga para abrir un restaurante usando la marca McDonald's, pero no compra la empresa. Compra el derecho de operar bajo sus reglas. Eso significa que el franquiciado debe seguir exactamente el sistema de McDonald's. La misma comida, los mismos procesos, la misma apariencia, incluso detalles mínimos, porque McDonald's no vende solamente hamburguesas, vende consistencia. Y aquí está lo increíble. La empresa logra expandirse usando principalmente dinero ajeno. El franquiciado pone gran parte de la inversión, paga empleados, opera el local, se encarga del día a día. Mientras tanto, McDonald's cobra por usar la marca, cobra regalías y muchas veces también cobra alquiler. Es un sistema donde miles de personas trabajan para hacer crecer la empresa, mientras asumen gran parte del riesgo. Pero McDonald's no pierde control. Al contrario, controla prácticamente todo. El menú, los proveedores, la imagen del local, la forma de cocinar, los tiempos, la experiencia del cliente, incluso cuánto debe durar una hamburguesa antes de ser descartada. Todo está diseñado para que un McDonald's en cualquier parte del mundo se sienta familiar, porque la estandarización es parte del negocio. Y esto crea una combinación extremadamente poderosa. Miles de personas quieren abrir franquicias porque la marca ya es famosa. Eso acelera la expansión. La expansión fortalece la marca. Y una marca más fuerte atrae todavía más franquiciados. Es un círculo que se alimenta solo. Mientras más crece McDonald's, más difícil se vuelve competir contra ellos. Piensa en esto. Cuando viajas a una ciudad desconocida y ves el logo de McDonald's, ya sabes qué esperar. Eso genera confianza, y esa confianza vale muchísimo dinero, porque la gente no siente que está entrando a un restaurante desconocido, siente que está entrando a algo seguro, familiar, predecible. Y McDonald's convirtió esa sensación en una máquina global. Pero todavía hay algo más impresionante, porque el verdadero poder de McDonald's no está solo en sus terrenos, ni solo en las franquicias. Está en algo que controla millones de decisiones humanas todos los días. La velocidad, la psicología y la ingeniería detrás de la comida rápida. Y ahí es donde el sistema se vuelve casi científico. McDonald's no domina el mundo solo porque vende comida barata. Lo domina porque convirtió la comida rápida en un sistema perfectamente calculado. Cada detalle está pensado para mover personas más rápido, hacerte decidir más rápido, comer más rápido y volver otra vez. La mayoría de restaurantes cocina. McDonald's optimiza. La velocidad es una obsesión, porque unos pocos segundos pueden representar millones de dólares cuando tienes miles de locales funcionando todos los días. Por eso todo está diseñado para eliminar tiempo, menús simples, procesos repetitivos, cocinas organizadas casi como fábricas. Cada empleado tiene tareas específicas. Cada movimiento está calculado. De hecho, esta idea viene desde el principio. Los hermanos McDonald crearon algo llamado Speedy Service System, un sistema inspirado en líneas de producción industriales, como las fábricas de automóviles. La idea era simple: reducir pasos innecesarios, hacer todo repetible y servir comida muchísimo más rápido que un restaurante tradicional. Eso cambió completamente la industria.
Pero la ingeniería de McDonald's no termina en la cocina. También está en tu cabeza. Los colores rojo y amarillo no están elegidos al azar. El rojo llama la atención y genera urgencia. El amarillo transmite energía y felicidad. Los menús muestran imágenes enormes para que decidas rápido. Los combos hacen que gastar más parezca una mejor oferta. Incluso el olor está pensado para abrir el apetito. Todo tiene un propósito. Y aquí aparece otra diferencia enorme. McDonald's no necesita ganar muchísimo dinero con una sola hamburguesa. Gana gracias al volumen. Millones de clientes, todos los días, en cientos de países. Es un negocio basado en repetir el mismo proceso millones de veces con la mayor eficiencia posible. Como una máquina gigantesca que nunca se detiene. Y eso crea una ventaja brutal. Porque competir contra McDonald's no significa competir contra un restaurante. Significa competir contra décadas de optimización, contra una cadena logística enorme, contra terrenos estratégicos, contra marketing global, contra una marca reconocida en casi cualquier lugar del planeta. Por eso tan pocas empresas logran acercarse a su escala. Y lo más irónico es que muchas personas creen que McDonald's solo vende comida simple, cuando en realidad, detrás de cada local, existe una de las máquinas empresariales más sofisticadas del mundo. Una mezcla de bienes raíces, psicología, franquicias, velocidad y control absoluto del sistema. Pero incluso un imperio como McDonald's tiene problemas, porque mantener un sistema tan enorme cuesta muchísimo. Y hoy la empresa enfrenta algo completamente diferente a lo que enfrentaba hace décadas. Cambios de hábitos, comida más saludable, aplicaciones de delivery y nuevas generaciones que consumen diferente. La pregunta es, ¿puede este modelo seguir funcionando para siempre? Durante décadas parecía que nada podía detener a McDonald's. La empresa seguía creciendo. Más restaurantes, más países, más clientes. Pero mientras el mundo cambiaba, los hábitos de las personas también cambiaron, y eso empezó a convertirse en un problema. Hoy muchas personas prestan más atención a lo que comen: calorías, ingredientes, azúcar, comida ultraprocesada. Y durante años, McDonald's fue uno de los símbolos más famosos de la comida rápida poco saludable. Eso afectó especialmente a las generaciones más jóvenes, porque ya no consumen igual que antes. Ahora comparan, investigan, piden delivery y tienen muchísimas más opciones. Además, el mercado cambió completamente. Ya no compiten solamente contra otras cadenas de hamburguesas. Ahora también compiten contra aplicaciones de delivery, restaurantes locales, comida fitness, marcas premium y nuevos modelos de negocio digitales. La atención de las personas está mucho más dividida. Pero aquí es donde se nota la fuerza real de McDonald's. La empresa se adapta constantemente. Pantallas digitales, pedidos automáticos, aplicaciones móviles, programas de puntos, delivery, nuevos productos, cambios en los menús, porque entienden algo fundamental. No pueden quedarse quietos. Y aún así, siguen teniendo ventajas enormes. Ubicaciones estratégicas, una marca gigantesca, miles de franquicias y propiedades valuadas en miles de millones. Eso les da algo que muchas empresas no tienen: resistencia. Porque incluso cuando cambian las tendencias, la infraestructura sigue ahí. Y quizás esa sea la razón por la que McDonald's sobrevivió tanto tiempo. No depende de una sola cosa. No depende únicamente de hamburguesas, ni de papas fritas, ni siquiera de la comida rápida. Su poder viene de controlar un sistema completo: terrenos, distribución, marca, franquicias y comportamiento humano. Y cuando entiendes todo eso, empiezas a ver a McDonald's de forma completamente diferente. Ya no parece solamente un restaurante. Parece una máquina económica diseñada para expandirse sin detenerse. Pero entonces surge una última pregunta. ¿Qué fue exactamente lo que hizo a McDonald's tan diferente del resto? Porque muchas empresas venden comida, pero muy pocas lograron conquistar el planeta. Después de ver todo esto, la próxima vez que pases frente a un McDonald's, probablemente ya no lo veas igual, porque detrás del logo, detrás de las hamburguesas y detrás de la comida rápida, existe algo mucho más grande. McDonald's entendió algo que muchas empresas nunca comprendieron: la comida atrae personas, pero los sistemas construyen imperios.
Y eso fue exactamente lo que hicieron. No crearon solamente restaurantes. Crearon una máquina global basada en terrenos estratégicos, franquicias, psicología, velocidad, estandarización y control absoluto de la experiencia. Por eso la frase de que McDonald's no gana dinero con hamburguesas es solo parcialmente cierta. Sí, venden comida, muchísima comida, pero el verdadero poder del negocio está en todo lo que existe alrededor de esa hamburguesa, el terreno donde se vende, el alquiler, la marca, el sistema, la repetición y la capacidad de convertir algo simple en una operación gigantesca. Y quizás eso sea lo más interesante de todo, porque McDonald's no inventó la hamburguesa. Ni siquiera fue el primer restaurante de comida rápida. Pero sí entendió cómo convertir un producto común en una estructura capaz de expandirse por casi todo el planeta. Eso es lo que separa a una empresa normal de un imperio. Así que la próxima vez que veas un McDonald's en una esquina, recuerda esto. Tal vez el edificio parece un restaurante, pero el negocio real está debajo de tus pies.